Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, que Dios los bendiga y que esta semana sea de bendición para ustedes. Bueno chicos, esta semana vamos a continuar con el estudio de Samuel. Vamos con el capítulo 3. Vamos a analizar qué pasa o qué sucedía en el capítulo 3 de Samuel. Ya Samuel aquí estaba creciendo y era un suceso ya común que la palabra de Jehová, la palabra de Dios, estaba escaseando por el comportamiento de los hijos de Israel, del pueblo de Israel. Al haber tanto pecado, al haber tanta desobediencia, ya la presencia de Dios estaba empezando a desaparecer, a no sentirse, porque como bien sabemos, Dios se aleja del pecado. Sin embargo, Samuel era una persona que era fiel a Dios, era fiel a Jehová. Aún en ese momento, Samuel no conocía a Dios. Sin embargo, su vida estaba siendo dirigida bajo la obediencia, bajo las directrices que había dado Jehová a Israel. Entonces, ¿qué sucede? Ya Elí estaba sufriendo parte de los castigos o parte de esa ira que tenía Dios con Israel en el momento. Y una noche acostado empieza a perder la visión. Para ese momento Samuel estaba durmiendo en donde estaba el arca de Dios en el templo. Y Jehová llama a Samuel una primera vez. Samuel, al no conocer de Jehová, responde a Elí y le dice, heme aquí. Elí, extrañado, le dice, yo no te he llamado, y lo manda a acostar. Pasa una segunda vez y Elí lo vuelve a mandar a acostarse. Y pasa una tercera vez y Elí lo vuelve a mandar a acostarse. Pero para ese momento él ya había entendido que era Dios quien llamaba a Samuel. Y en ese momento Elí le da una manera de responder. Cuando Dios lo vuelve a llamar, Samuel responde, habla Jehová porque tu siervo llamare, porque tu siervo oye. ¿Y qué sucede? Que cuando Dios vuelve a llamar a Samuel y Samuel responde de esta manera, Dios le da palabra de revelación, le da o le cuenta lo que tiene planeado para Israel, el castigo que tenía para Israel. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque en un mundo o en una situación donde la palabra de Dios escaseaba por el pecado, porque estaban todos alejados de Dios, Samuel era el único que crecía en obediencia, dirigido por la palabra de Dios, aún sin conocer a Dios directamente. Esto nos muestra una forma de vivir correcta, una forma que nosotros como hijos de Dios, en un mundo como el que vivimos actualmente, que está tan alejado del Señor, tenemos que vivir. Nuestra vida tiene que ser de obediencia, tiene que ser una vida dirigida por Dios, porque muchas cosas en el mundo nos van a querer alejar de Él, muchas cosas van a buscar que nos separemos del camino correcto, del camino angosto. Y es tentador, porque se ve fácil, se ve sencillo. Sin embargo, tenemos que vivir, así como lo hizo Samuel, en obediencia para escuchar a Jehová, para escuchar a Dios y ser guiados por su palabra, que es la manera correcta, es la manera que nuestra vida va a ser satisfactoria. Y tanto era así que fue notorio tanto para Elí como para el pueblo de Israel, que Samuel era guiado por la palabra de Dios, era guiado y acompañado por Dios, porque justamente en ese mundo o en esa situación que vea tanta oscuridad, vivir bajo la luz del Señor era
más notorio. ¿Cuándo brillamos? ¿Cuándo se brilla más? Cuando hay oscuridad. De la misma manera, en este mundo oscuro, alejado de Dios, la luz del Señor era visible a través de Samuel. Así recalcamos el versículo que tenemos, que es para memorizar. Primera de Samuel 3:19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Verdad? Era una situación donde la vida de Samuel era guiada y acompañada por Dios, aún siendo tentado, aún siendo ocultado Dios de su vida era entregada a Dios. Así nosotros tenemos que vivir en obediencia a Dios, en obediencia a nuestros padres, de tal manera que la luz de Dios, la luz de Jehová y la luz de Jesucristo sea visible a todos en el mundo, así esté lleno de oscuridad. Bueno chicos, esa sería nuestra clase de hoy. Feliz inicio de semana. Dios los bendiga.